Ya. Hola, buenas noches. El tema que trataremos hoy es sobre la obesidad, la definición de obesidad, las causas y el tratamiento. Para definir primeramente qué es la obesidad, la vamos a definir de la siguiente forma. La obesidad es el exceso de tejido adiposo que se manifiesta en un peso inadecuado para la persona. Es decir, hay una hipertrofia de las células adiposas dentro del organismo en donde se acumula alrededor de la persona. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene obesidad? Hay diferentes formas de saber. Principalmente se dice que la obesidad existe cuando el exceso de peso supera el 120% de lo que debería de pesar una persona para la edad, para la altura que tiene y según el sexo. El peso siempre tiene que ir adecuado a la estatura, es decir, con la estatura uno sabe, puede calcular cuánto debería ser el peso de esa persona y también el sexo, es decir, si es mujer o si es hombre, nos va a indicar cuánto debería de pesar una persona. Acá tenemos el índice de masa corporal, que es una fórmula que relaciona el peso con la estatura y sirve para calcular el estado nutricional de la persona y clasificarla según se encuentra su estado nutricional. Por ejemplo, si está bajo peso, si está normal de peso, si está sobrepeso o está con obesidad. La clasificación que vemos en pantalla es una clasificación que se utiliza en las personas que son mayores de 18 años y menores de 64 años, es decir, a la persona adulta. Los adultos mayores tienen otra clasificación, los adolescentes tienen otra. La que colocamos acá es la clasificación para el adulto. El bajo peso, el índice de masa corporal es menor a 18,5, el peso normal se encuentra entre 18,5 y 24,9, el sobrepeso mayor o igual a 25, pero menor a 29,9, y la obesidad mayor o igual a 30. Aquí no se encuentra clasificada, pero también existe la obesidad mórbida, que es cuando el índice de masa corporal supera el 40 kilos por metro cuadrado. En la obesidad, como vimos anteriormente, el índice de masa corporal nos indica cuánto exceso de peso tiene la persona para la estatura que tiene. No obstante, su simpleza de cálculo y utilidad no da cuenta de la distribución de la grasa corporal, que puede no corresponder a un mismo nivel de adiposidad o riesgo asociado a la salud. Es decir, hay otras fórmulas de cálculo en donde nos indica el riesgo cardiovascular que existe en una persona según el tejido adiposo que se encuentre en ciertos compartimentos del cuerpo. Por ejemplo, si existe un exceso de adiposidad o de grasa dentro del abdomen, nosotros podemos ver el riesgo cardiovascular que tiene esa persona. El índice de masa corporal nos indica el exceso de kilos que tiene una persona según la estatura, pero la circunferencia de cintura nos indica el riesgo cardiovascular, es decir, la adiposidad, la materia grasa que se encuentra alrededor de su abdomen. Según la tabla que podemos ver, el riesgo elevado es cuando el hombre tiene mayor o igual a 94 centímetros de circunferencia de cintura y la mujer mayor o igual a 80 centímetros. El riesgo sustancialmente elevado o más elevado, o el riesgo cardiovascular muy alto, el hombre tiene mayor o igual a 102 centímetros de cintura y la mujer mayor o igual a 88 centímetros de cintura. Acá podemos ver las diferentes distribuciones de grasa que existen dentro del organismo. El organismo puede guardar o depositar la grasa dependiendo de su contextura. La mujer tiende a guardar la grasa en la parte de las caderas y esa obesidad se llama obesidad guinoide, que es en forma de pera, y el hombre tiende a depositar la grasa en el lugar del abdomen y esa obesidad se llama androide. Esa obesidad es en forma de manzana. No significa que todos los hombres tengan obesidad androide y todas las mujeres tengan obesidad guinoide, no. Eso generalmente tiende a ser así, pero también va variando dependiendo del organismo en el cual se encuentre. Según la última encuesta nacional de salud del año 2010 en Chile, acá tenemos la prevalencia del sobrepeso y la obesidad de la población chilena. En el año 2003 podíamos ver que un 61% de la población chilena, es decir, 6.800 habitantes, 6.800 personas se encontraban con sobrepeso u obesidad.
Y en el año 2010, esa cifra se elevó de 61% a 67%, es decir, 8.900.000 personas aproximadamente se encuentran con un exceso de peso. También podemos ver que el sobrepeso en los hombres es mayor que en las mujeres y la obesidad es mayor en las mujeres que en los hombres. La obesidad mórbida, por tanto, también es mayor en las mujeres que en los hombres. Acá tenemos la obesidad nacional del año 2010, que fue de un 25,1%, en los hombres un 19,2% y en las mujeres un 30,7%. También podemos ver que la obesidad va aumentando según aumenta la edad y el estrato socioeconómico bajo, en donde se encuentra la mayor cantidad de obesos, que en el estrato socioeconómico alto. Una de las causas, que la vamos a ver más adelante, es el sedentarismo en la obesidad, y en nuestra sexta región podemos ver que el 94,3% en el año 2010 se encontraban con sedentarismo. Las causas que pueden provocar la obesidad son múltiples, y entre ellas quisiera destacar algunas que son genéticas, que hay respuesta a factores alimentarios y desviaciones dietéticas que varían dependiendo de los marcadores genéticos y los factores ambientales. Hay personas que tienen alterado cierta parte de los cromosomas que alteran un neurotransmisor que se encuentra en el hipotálamo y que tiene que ver con el tema de la saciedad, que es la leptina. No todas las personas tienen alteración en ese neurotransmisor, pero sí existe una cantidad importante de las personas que tienen alterado el neurotransmisor de la leptina, y que esa leptina tiene la función de indicarle a la persona que está saciada, es decir, la persona no se siente saciada cuando hay alteración en este neurotransmisor. También hay factores neuroendocrinológicos, en donde hay alteraciones, por ejemplo, en el hipotiroidismo, la hiperinsulinemia, el síndrome de Cushing, y alteraciones del hipotálamo, por ejemplo, tumor, cirugía, traumatismo, inflamación, que también pueden llevar a tener obesidad. La obesidad también puede ser provocada por la inactividad física, en donde la persona no realiza casi nada o nada de ejercicio físico. También hay un excesivo consumo de alimentos. También puede llevar a una obesidad el hecho de estar comiendo siempre, no teniendo horarios fijos de alimentación, en donde el consumo de calorías excede lo que debería de lo que requiere la persona. También hay otras causas, por ejemplo, cuando se deja el hábito de fumar, en donde se provoca ansiedad debido a que el cerebro se acostumbró a la nicotina, y cuando se le quita ese estimulante del cerebro, la persona tiende a tener ansiedad y que lo puede llevar a una obesidad. El consumo de algunos fármacos también tienen como efecto secundario producir obesidad. Y hay otras como la termogénesis, es decir, hay personas que, todas las personas tenemos el metabolismo diferente, es decir, la forma en que nosotros ocupamos la energía, la forma en que nosotros gastamos la energía son de diferentes maneras. Hay personas que la energía cuesta mucho que la ocupen, o cuesta mucho como utilizarla de forma rápida, y hay personas que su metabolismo es más rápido, por lo tanto ocupan la energía con mayor facilidad. Las personas que tienen la termogénesis más lenta, es mucho más fácil que puedan subir más de peso, o que puedan provocar sobrepeso u obesidad. La obesidad lleva consigo una serie de alteraciones dentro del organismo. Entre ellos aumenta el riesgo de la enfermedad coronaria, aumenta el riesgo de la diabetes tipo 2, del cáncer, entre ellos el endometrio, de mama y de colon, entre otros cánceres. Aumenta el riesgo de hipertensión, de dislipidemia, por ejemplo, aumento del colesterol, que es el LDL, y de los triglicéridos. Accidente cerebrovascular. Hay enfermedades del hígado y de la vesícula que se producen también como consecuencia de la obesidad. Apnea del sueño y problemas respiratorios. Artrosis y problemas ginecológicos, entre otras consecuencias que puede llevar consigo el sobrepeso o la obesidad. ¿Cómo podemos prevenir el exceso de peso? Alimentarse suficientemente. ¿Qué quiere decir alimentarse suficientemente? Que la dieta debe llevar consigo la cantidad adecuada que requiere la persona. No todas las personas requieren la misma cantidad de alimentos.
Va a depender del sexo, va a depender de la edad de la persona, va a depender de la actividad física que realice, la cantidad de calorías que va a necesitar. Y alimentarse suficientemente quiere decir que la persona está consumiendo la cantidad de calorías que requiere. Una dieta variada y equilibrada quiere decir que aparte de que la dieta está aportando las calorías necesarias, la dieta está aportando los nutrientes en la cantidad adecuada. Porque, por ejemplo, una dieta puede ser suficiente en el sentido de las calorías, le está aportando las calorías que necesita, pero la dieta equilibrada va a aportarle la cantidad, por ejemplo, de vitaminas, de minerales, de grasa, de carbohidratos, de proteínas que necesita la persona y en su justa medida. No va a haber en exceso algunos y en déficit otros. Una de las recomendaciones que son muy importantes, realizar 4 a 5 comidas en el día, y va a depender del horario de alimentación que tenga la persona, si es que realiza algún trabajo, si es que por su jornada laboral o por su actividad física que realice, va a ir variando 4 a 5. Lo ideal sería realizar desayuno, almuerzo, 11, una pequeña cena y una colación a media mañana, como les decía, dependiendo del horario de trabajo que tenga la persona. Tomar líquidos en abundancia. Los líquidos siempre tienen que ser de preferencia sin azúcar. Son líquidos ojalá también sin gas, y el agua o los líquidos sin azúcar hidratan principalmente el organismo, mantienen la temperatura corporal, ayudan a eliminar sustancias tóxicas dentro del organismo, ayuda también al transporte de los nutrientes dentro de la célula. Entre otras funciones múltiples, también tiene la función de regenerar el cuerpo y de cuidar la piel. Por eso es tan importante el agua. Otra recomendación es ingerir muy pocas grasas saturadas. Recordemos que las grasas, hay diversos tipos de grasas dentro de los alimentos. Están las grasas que son dañinas y hay grasas que son benéficas. Entre las dañinas encontramos las grasas saturadas y el colesterol. Y en las benéficas tenemos los ácidos grasos omega 3, los ácidos grasos omega 9, entre otros que ayudan a mantener el organismo dentro de una función adecuada de ellos. Es recomendable ingerir muy pocas grasas saturadas, ojalá muy poquísimo, y esas grasas, principalmente las dañinas, se encuentran en las frituras, en los alimentos de origen animal y en los alimentos que tienen mucha grasa saturada. Y los alimentos que tienen los ácidos grasos que son benéficos para el cuerpo, tenemos las paltas, las aceitunas, los frutos secos, los aceites vegetales, entre ellos el aceite de oliva, de canola, etcétera. Otra recomendación es cocinar de forma simple, es decir, que al cocinar o a la preparación de los alimentos lleve la menos cantidad de fritura posible, del sazón. Ojalá los alimentos se cocieran siempre y se prepararan de forma sin utilizar aceite caliente. Se preparara el alimento y luego cuando ya está listo se le agregara un poco de aceite vegetal. Otra forma de cocer los alimentos está al vapor, a la plancha, al horno, y evitar, como les decía, la fritura. Otra recomendación es evitar el consumo excesivo de sal. La sal se ha demostrado a través de muchos estudios que produce mucho daño dentro del organismo, porque altera la presión arterial, porque retiene líquido y también altera la función del riñón. Según la recomendación que tiene la Organización Mundial de la Salud, recomienda consumir en el día 5 gramos de sal. Nuestro pan que se produce acá en Chile aproximadamente tiene 1 a 1,5 gramos de sal. Si uno calcula, si se consume 2 panes en el día, está consumiendo 3 gramos de los 5 que son recomendados. Según la Encuesta Nacional de Salud, en el año 2010 se demostró que la población chilena consume aproximadamente 9 gramos de sal en el día. Y es un consumo excesivo. Los alimentos de forma natural ya contienen sal, pero la contienen de forma de sodio, que es el nombre genérico de la sal, y se debiera evitar agregar sal a los alimentos. Otra recomendación también para evitar el exceso de peso o la obesidad es realizar actividad física de forma regular, por lo menos unas 3 veces a la semana, de forma que uno haga ejercicio muy energético, por lo menos 1 hora.
Otra recomendación es evitar la ansiedad y el estrés, porque la ansiedad y el estrés no permiten tener una buena alimentación y altera la función del cerebro, altera la forma en que nosotros nos alimentamos, altera la forma en que nosotros disfrutamos de la vida y también altera nuestro estado nutricional, entre ellos el peso. Y por último, recordar siempre que los medicamentos no adelgazan. Lo que adelgaza es una dieta acompañada siempre de ejercicio físico y de una buena aptitud frente a la vida. Eso, espero que les haya gustado. Cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, estamos atentos a sus comentarios. Delmer, yo terminé. Qué bueno. Y Ya, pero use el audio, porque el mío no me funciona. ¿yo? Hola. ¿Tienes alguna pregunta? Lee las preguntas. Ya, digo, ya Mariela. Use el audio ahí. Y las preguntas, que escriban sus preguntas. Para eso pones la función ahí, de lo que las preguntas, tú la contestas y ahí. Ya. ¿Qué digo? Ahí de las preguntas. Alguien quería hacer una pregunta. Ya, aquí dice, estoy en proceso de hacerme vegetariana. Ya. Pero dile, ¿cuál es su pregunta? Estoy escuchando. Ya, su pregunta es relacionada con el tema de dejar las carnes. Dile, Mariela. Muchas gracias, señora Nélida. Mire, Mariela, el tema de las carnes es un tema bien complejo que ojalá se pudiera dar la oportunidad para que pudiéramos conversar. El organismo humano, se lo voy a definir en pocas palabras, no está hecho para consumir carnes. Si fuese así, nosotros tendríamos colmillos así como los carnívoros y no los tenemos. Las carnes principalmente se recomienda consumirlas por la cantidad de hierro que contienen, porque ayuda a prevenir la anemia, que es una enfermedad en donde se disminuyen los glóbulos rojos y por la falta de glóbulos rojos hay menor oxigenación en el organismo, etcétera, etcétera. Pero hay muchas formas de suplir esas necesidades, no es necesariamente con las carnes. Ahora, yo no sé si usted es vegetariana desde ahora o va a empezar a hacerlo, si antes a lo mejor consumía solamente un tipo de carne o usted comía de todo. Esa es mi pregunta, Mariela. Mariela, ¿usted comía de todo tipo de carne? Mariela. Mire, de ser así, si usted consume cualquier tipo de carne, por ejemplo, si comía carnes rojas, carnes blancas, etcétera, siempre empiece a dejar las carnes, por ejemplo, empiece por dejar las carnes rojas, luego empieza a dejar las carnes blancas, luego el pescado y así, cosa de que quede solamente consumiendo los productos vegetales. Ahora, ¿cómo reemplazar el tema de las carnes? Por el hierro principalmente, que es el que contiene las carnes. Uno de los alimentos que contienen
un hierro que no es igual al de la carne, pero que se puede reemplazar, son las legumbres, los porotos, las lentejas, los garbanzos, la arvejita. Cuando usted consume esos vegetales, trate siempre por lo menos de consumirlo unas 3 o unas 4 veces a la semana y acompañarlo siempre de algún alimento, de alguna fruta cítrica, por ejemplo, la naranja, el kiwi o una ensalada con harto limón, porque eso va a permitir que se absorba el hierro y así de esa forma no provocar más adelante con el tiempo una anemia. También está la carne de soya, está el gluten que permite aportar las proteínas y el hierro, están los productos, los frutos secos, los ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, que no solamente contienen el hierro, sino que las proteínas y los ácidos grasos quienes son necesarios dentro del cuerpo. Así que mi recomendación, sinceramente, es que sí, deje las carnes con el tiempo.